En el informe de la semana tenemos la presencia del magíster David Quichua Chayco. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, magíster en Historia con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a doctor por la misma universidad. Es autor de múltiples y diversos textos, entre ellos Real y Pontificia Universitas Guamangensis Sancti Christophosi. Vamos a entrevistar al magíster David Quichua Chayco. Buenos días, profesor. Buenos días, señora Pilar. Gracias por la invitación a su programa. ¿Cómo es que se funda la Universidad de Huamanga? Bien, sobre la fundación, la universidad es prácticamente una obra personal de Castilla y Zamora. Aquí no interviene el rey, tampoco papa, nada de eso. Era una obra personal y creo que eso era propio de la trascendencia de la época. Muchas familias hacían eso, ¿no? Creaban capellanías, fundaban iglesias, cofradías, y dentro de eso también estaban las universidades. Esta es una obra personal de Castilla y Zamora. Don Cristóbal de Castilla y Zamora y don Diego Ladrón de Guevara fueron dos personalidades importantes para la fundación de la Universidad de Huamanga. Háblenos un poco de ellos. Si hablamos de Castilla y Zamora, ya es una persona que viene de España ya con mucha experiencia, ¿no? Porque él nace en Lucena, es originario de una familia de hacendados, de abolengo, estudia pues en la Universidad de Granada y ya fue luego rector y viene con toda esa experiencia al Virreinato del Perú. Trabaja en las instituciones de la Santa Inquisición en Lima, luego es nombrado obispo para Huamanga y ahí llega y hace esta obra, ¿no? Y netamente va a donar la mayor parte de sus propiedades, como ahora estamos aquí en La Higuera. Esta es su propiedad y prácticamente ese es el local central, pues, ¿no?, donde emerge la universidad. Mientras, si hablamos del personaje del que hace el inicio de las clases, diríamos, porque si hablamos de la fundación, ahí creo que es necesario aclarar algunas cosas. 1677 se funda la universidad. Sin embargo, la universidad no funciona inmediatamente, ya es posterior. Recién la universidad funciona en 1704. Estamos hablando del papel de Diego Ladrón de Guevara, segundo personaje importante que lo consideran como el primer rector, ¿no? Claro. Y él es natural pues también de España, igual, ¿no? Estudió en Alcalá de Henares, es una persona también diríamos, de la época, tiene mucha influencia del conocimiento del humanismo, renacimiento, y tiene pues experiencia universitaria, ¿no? Entonces llega al Perú, luego a Huamanga, igual, fue una familia bastante acomodada y él hace todo lo posible, ¿no?, para el funcionamiento de la universidad, porque cuando llega ya habían pasado décadas, se había fundado la universidad, pero no había funcionado. Entonces él logra el funcionamiento de la universidad y creo que esa es la tarea más importante, ¿no? Convocó a las principales autoridades de Huamanga y esto fue una obra casi diría mancomunada, ¿no? Logran que inicia las clases de la universidad y empezó un 28 de febrero de 1704, ¿no? ¿Por qué Real y Pontificia? A ver, volvamos a Castilla y Zamora. Castilla y Zamora hace tres cosas fundamentales cuando va a fundar, ¿no? Primero, establece la constitución de la universidad. Y por cierto, esa constitución, algunas partes de la constitución hasta el momento es vigente. ¿Ya? Establece la constitución donde establece la fundación, pero en la época cuando uno funda tenía que hacer reconocer con las dos instituciones más importantes la fundación. Por eso 1680 envía, ¿no?, toda la constitución, todos los documentos en regla al rey de España, y el rey aprueba. Cuando aprueba, allí es donde otorga el título de real. Por eso va a llevar el nombre, pues, el título de real. Y luego el rey envía para que apruebe al mismo papa.
Inocencio, el Papa Inocencio XI en la época, aprueba 2 años después, y cuando aprueba el Papa otorga netamente lo que llamamos pues la bula papal. De ahí viene el nombre de pontificia. Entonces esta universidad nace reconocida por las 2 instituciones más importantes, que era por el rey y también por el Papa. Por eso lleva ese nombre, ¿no? Así surge, ¿no? La real y pontificia. ¿Cómo fueron los primeros años de funcionamiento de la universidad? 1704 en adelante, ya estamos siglo XVIII, y aquí vamos a ver el funcionamiento de la Facultad de Arte y también la de Teología, ¿no? Entonces eso era lo más importante. Era una universidad al servicio de la formación de eclesiásticos, teólogos eclesiásticos que estaban más dedicados a la administración eclesiástica, ¿no? Entonces eso, y el otro campo, ¿no? La universidad funciona con el aporte de hacendados en Huamanga. Esta universidad funcionó así. Aclaro, la universidad en la época no funcionaba con dinero que daba el Papa, tampoco la Iglesia. Era una obra prácticamente independiente. Apoyaba los hacendados, algunas autoridades, pero lo más importante, alquilaban las tiendas aquí en La Higuera. Cuando uno cuenta, hay 14 tiendas, claro. Y el primer y segundo piso, ¿no? Alquilaban, y todo eso era el ingreso a la universidad, y también los estudiantes pagaban, ¿no? Entonces con todo eso funcionaba, y creo que es importante enfatizar, ¿no? Que formaba específicamente eclesiásticos, y estos tenían su desenvolvimiento pues, ¿no? En las diferentes doctrinas, provincias de la época, ¿no? ¿Cuál fue la participación de la universidad en el proceso de independencia? Ese es un tema muy importante, ¿no? Ahora que estamos por el tema del bicentenario, fines del siglo XVIII, tiene que ver mucho con lo que es las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas se está refiriendo a los cambios dinásticos, ¿no? Siglo XVI y XVII gobernaron en España los Austrias, la dinastía de los Habsburgos. Y el siglo XVIII hay este cambio de dinastías, entran a gobernar en España los Borbones. Encuentran diríamos, a la corona española en crisis, económicamente en crisis, está en bancarrota. Entonces, ¿qué hacen? Van a tratar de reordenar, ¿no? La economía, y entonces para eso, ¿qué hacen? Empiezan a establecer, por ejemplo, un conjunto de reformas, medidas, principalmente impuestos, ¿no? Para sacar más dinero para la corona, porque estaba en crisis y además tenía el afán de convertirlo a España en una potencia. Y dentro de eso tenemos que ver cómo estas reformas afectó a muchos grupos, ¿no? A diversos sectores. Y ellos fueron principalmente, pues, estas razones, mejor dicho, fueron las que motivaron, ¿no? El germen de la lucha por la independencia. Y dentro de eso vamos a encontrar que en la primera etapa la universidad, como era una institución de la corona, estaba en contra de todos estos levantamientos. Era natural, pues, ¿no? Porque estaba, pues, parte de la corona española, pero independientemente hubo estudiantes que se sumaron, ¿no? Participan en estos levantamientos que se estaba dando. Muy famoso, por ejemplo, el personaje Munarriz, ¿no? Munarriz, Alvarado, hay tipos que se presentan pues dentro del bando patriota, todo esto. Pero en la última etapa, estoy hablando de 1820, 23, el año 24, la universidad prácticamente se convierte un centro importante, ¿no? Para la lucha de la independencia. Incluso va a ser los claustros de la universidad la que recibe a los principales líderes de la independencia, ¿no? Como Sucre, como Bolívar. Entonces allí vemos en la última etapa cómo la universidad participa, ¿no? Decididamente en la lucha por la independencia, y creo que fue eso la razón porque cuando se establece la República, esta institución se mantuvo en funcionamiento. ¿Cómo fue la vida académica, las facultades que funcionaban, los cursos que estudiaban, las doctrinas más influyentes? Hay estas facultades de artes y teología, y esto se mantiene pues hasta, diríamos, hasta fines del siglo XIX.
casi entre la república, entre la colonia y la república no hubo grandes cambios, diríamos, en los cursos, en las facultades, todo eso. Fue bastante conservador en ese punto. Ahora, hasta allí vamos a mencionar también el predominio de varones. Hay que aclarar eso, ¿no? Era una universidad tremendamente, diríamos, machista, ¿no? Porque formó netamente varones, ¿no? Y no hay autoridades, no hay estudiantes, nada de mujeres. Eso recién va a empezar en la reapertura. ¿Qué razones motivaron el cierre de la universidad? A ver, si hablamos ya de este cierre, tiene que ver la guerra con Chile. 1879 se produce la guerra, que fue un desastre para el Perú, ¿no? Desastre político y principalmente desastre económico. A pesar que Huamanga no sufrió, diríamos, no fue centro de la guerra, pero sí hubo, pues, ¿no?, la participación, por ejemplo, la última etapa, la época de la Breña, Cáceres, todo eso. Las arcas del Estado están en crisis, por eso desde 1880 en adelante, 84, hasta el 86 es prácticamente intentos de cierre, ¿no?, de diversas universidades. Y el 86 definitivamente lo cierran a la Universidad de Huamanga. Y curiosamente, ¿no?, en el gobierno de Cáceres, que era ayacuchano. Pero, claro, y tiene que ver con la cuestión económica. Estamos en una etapa de crisis. Y creo que fue una decisión negativa, ¿no? Porque es una etapa de declive de conocimiento, pensamiento, de un espacio que fue tan importante que se cierre, ¿no? Y eso va a durar hasta el 57, ¿no? Siempre es importante conocer la historia de nuestra universidad. ¿Algo más que usted quiera añadir de este proceso de 1677 hasta 1886? Cosas importantes que podemos mencionar, por ejemplo, de la existencia de una universidad. O sea, en América, los españoles fundan, ¿no?, más de una veintena de universidades. Y curiosamente uno de estos encontramos en Huamanga. Y estamos hablando de una de las instituciones más importantes. Y creo que eso es un hito para Huamanga, ¿no?, tener una universidad. Finalmente, profesor David, tenemos nosotros un estandarte desde la fundación, el mismo que honramos y veneramos, pero muchos no conocemos o no sabemos qué expresión nos da cada uno de sus elementos. Explíquenos, por favor. Vemos 3 elementos principales, ahí se nota, el escudo. Vemos en la parte interna, en este lado, está el castillo, están los dragones y está el león rampante. Y la pregunta es ¿por qué no? Estos 3 elementos representan el escudo de Castilla y Zamora. Entonces, esto es prácticamente que representa la fundación de la universidad. Por eso está ahí, la fundación. Ahora, en la parte central tenemos a San Cristóbal con el niño cruzando el río Jordán. Esto está en nuestro escudo porque es el patrón de la universidad. Posiblemente sea en homenaje, pues, a su fundador, a Cristóbal, ¿no?, San Cristóbal. Y en el otro tenemos los armiños y las panelas, que es también el escudo de Diego Ladrón de Guevara. Entonces, esto representa el inicio de las labores de la universidad, 1704, la fundación 1677, ahí está. Entonces, ya tenemos ahí prácticamente, ¿no?, desde cuándo inicia y cuándo se fundó, el santo patrón también. Luego tenemos el halcón. Esto ya fue incorporado con la reapertura y netamente se refiere, pues, a Huamanga, ¿no?, al espacio donde funciona. Huamanga, tierra de halcones, todo eso, ¿no? Entonces representa eso. Y luego tenemos el cintillo, ¿no?, que está en el pico, Primium Viviri de Inde Filosofari. Creo que esto representa la esencia de la Universidad de Huamanga, que se refiere, pues, la práctica, ¿no?, la práctica más que la teoría. Y creo que eso representa mucho en la formación de nuestros estudiantes. Yo escuché decir por ahí siempre, ¿no?,
quizá no somos tan buenos en teoría, pero aquel que se gradúa en San Cristóbal tiene cancha, dicen, ¿no? Maneja bastante la práctica. Y esta expresión es propio de un empirismo, ¿no? Primero Empirismo, vivir, claro. luego filosofía. Ajá. Entonces, basta ver el escudo y ahí tenemos todo el proceso, ¿no? Desde la fundación, el inicio de las clases y luego la reapertura. Siempre es grato conversar con usted, Magíster Quichua, para conocer un poco más la historia de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Pensamos invitarlo una vez más para que ya nos cuente todo el proceso de la reapertura. Muchas gracias por haber estado en TV UNIS Digital. Agradecido. Gracias por la oportunidad. Muy amable.